El 4 de junio de 1943 se produjo la revolución militar que puso final a un periodo de gobiernos civiles de dudosa legitimidad democrática. Esta revolución, conducida por un grupo de militares nacionalistas pertenecientes a la agrupación GO, aunque híbrida en su composición, venía trabajando desde hacía tiempo en un proyecto político alternativo al que se había desarrollado durante la década del 30. En este contexto, se destacó un joven coronel, Juan Domingo Perón. Luego de una serie de misiones en el exterior y contando con el respeto de sus camaradas, fue designado el 27 de octubre de 1943 director del Departamento Nacional del Trabajo. Desde allí, inició una clara política de acercamiento a obreros y a dirigentes sindicales, colocando la política obrera en un lugar destacado de ese gobierno que permitió, entre otros, elevar la categoría de ese departamento a Secretaría de Trabajo y Previsión, convirtiéndolo a Perón en secretario de Estado. La tarea de Perón se concentró en la construcción de una relación directa con las bases sindicales y con los dirigentes intermedios, que a través del diálogo y de la atención a sus demandas concretas, permitió la obtención de conquistas sociales y la sanción de leyes claras en la relación entre el Estado, los empresarios y los sindicatos. Se conformó, de esta forma, un nuevo escenario político y social que adquiriría en el tiempo una fuerza sin precedentes. En 1944 se firmaron 127 convenios con la intervención de las asociaciones patronales y 421 con la participación de los sindicatos obreros. Así comenzaban a concretarse importantes aspiraciones largamente anheladas por los trabajadores argentinos: aumento de salarios, régimen de indemnizaciones, vacaciones pagas, estabilidad laboral. En 10 meses, la Secretaría de Trabajo y Previsión incorporó mediante decretos a millones de personas a los beneficios del régimen jubilatorio y creó reglamentaciones y organismos específicos, tales como el Estatuto del Peón de Campo y los tribunales de trabajo. La proyección política que obtuvo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, sumada al poder acumulado como vicepresidente de la Nación, nombrado en julio de 1944, y ministro de Guerra, le atrajo enemigos que conformaron una fuerte oposición que aglutinaba a aquellos sectores que veían amenazados sus intereses por esta nueva política y el poder que cobraba este joven coronel. En junio de 1945, los más importantes empresarios del país habían lanzado un manifiesto en el que se le exigía al gobierno que rectificara su política social. Días después, los sindicatos realizaron una manifestación de apoyo a Perón frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión. El gobierno creyó poder controlar la situación encarcelando a los más virulentos opositores, lo que encendió aún más los ánimos. El 19 de septiembre los opositores a Perón organizaron la Marcha de la Constitución y de la Libertad, en reclamo de un poder más amplio para la Corte Suprema de Justicia, poder que representaba el viejo orden. En este contexto, un sector de las Fuerzas Armadas encabezado por el almirante Bernengo Lima y por el general Eduardo Ábalos presionaron al presidente Edelmiro Farrell reclamando el desplazamiento de Perón para continuar en el poder. En consecuencia, Perón renunció a sus cargos, pero antes de irse, se despidió hablando a los trabajadores de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Una multitud acudió a escuchar sus palabras, que fueron emitidas por la red de radiodifusión del Estado. El éxito popular de Perón haría crecer la indignación entre algunos oficiales. El 12 de octubre de 1945, Perón es detenido por la Policía Federal y trasladado a la isla Martín García. Distintos sectores sociales vieron en este hecho una amenaza a las conquistas obtenidas durante su gestión. Las organizaciones sindicales comenzaron a discutir la posibilidad de tomar medidas de lucha para liberar a Perón. El 16 de octubre se reúne el Comité Central Confederal de la CGT y convoca a una huelga general a partir de la hora 0 del jueves 18.
El diario La Época dice, en su edición de ese día: desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, y desde el Atlántico a los Andes, se pide, se clama y se exige la libertad del coronel Perón. Los trabajadores de todo el país se han puesto de pie para reclamar su libertad. No puede ser desoída la voz del pueblo. Mientras Perón es trasladado al hospital militar a causa de una dolencia, grupos de obreros se movilizan espontáneamente desde las fábricas de Avellaneda, Lanús y Quilmes, desde los frigoríficos de Berisso y Ensenada, en la zona oeste, desde Merlo, Morón y Moreno, en el norte, desde Zárate y Campana, de las barriadas populares de Mataderos, Liniers en Lugano, Flores Sud, Villa Urquiza, Devoto, La Paternal, Parque Patricios, Nueva Pompeya, Barracas, La Boca. Todos avanzan sobre la capital federal, anticipando la huelga fijada por la CGT. La Época reseña: cerraron los puentes del Riachuelo, pero el pueblo utilizó los ferrocarriles. La columna de obreros coreaba insistentemente el estribillo: es el pueblo. En adhesión al coronel Perón, pararon los obreros de frigoríficos, del petróleo, del puerto, de la construcción y muchos otros. La sorpresa de este hecho generó una serie de misiones entre la Casa de Gobierno y el Hospital Militar. El gobierno le pide a Perón que intervenga en esta situación y que imponga la calma entre sus seguidores. A las 23:10, Perón aparece en el balcón del Ministerio de Interior, desde donde se dirige a la multitud. ¡Este es pueblo! ¡Este es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre que hemos de reivindicar! Es el pueblo de la patria. Es el mismo pueblo que en esta histórica plaza pidió frente al Congreso que se respetara su voluntad y sus derechos. Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal, porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda someter a este pueblo grandioso en sentimiento y en número. Esta verdadera fiesta de la democracia, representada por un pueblo que marcha horas a pie para llegar a pedir a sus funcionarios que cumplan con su deber para llevar el derecho de la democracia. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, de una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la patria. Obreros y trabajadores, el pueblo en la calle, no solo consiguieron la libertad de Perón y el mantenimiento de sus conquistas, sino que inauguraron una manera de hacerse escuchar, una nueva era política. El 17 de octubre de 1945 es el Día de la Lealtad, momento fundacional del peronismo.